Lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 42, versículos del 1 al 4 y versículos del 6 al 7. Esto dice el Señor: miren a mi siervo a quien sostengo, a mi elegido en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Hoy leemos el primer poema del siervo del Señor. En este poema aparece un personaje mesiánico llamado el siervo de Yahvé. Este poema fue escrito durante el tiempo en que los israelitas estaban cautivos en Babilonia. Hacía ya algún tiempo atrás, los caldeos habían destruido la ciudad de Jerusalén junto con el templo, que era el lugar más importante para los israelitas, pues era el centro de su vida política y religiosa. Cuando los caldeos llegaron, mataron a los descendientes del rey David y se llevaron a la mayoría de los israelitas cautivos a Babilonia. En este país desconocido, los israelitas estaban desconsolados y creían que Dios los había olvidado a causa de su pecado. Ellos creían que su pueblo nunca volvería a su tierra. En este contexto, cuando el pueblo estaba desconsolado y ya sin esperanzas, aparecen estas palabras del profeta Isaías en forma de poema o cántico. Según la profecía, cuando el Mesías venga, él reunirá al pueblo de Israel y desde Israel gobernará a todas las naciones. En el versículo 1 vemos que el Señor Dios nos pide que fijemos la mirada en su siervo. Él es su elegido, en quien el Señor se complace. El Señor Dios nos dice que en su siervo Él ha puesto su espíritu para que haga brillar su justicia sobre las naciones. Hacer brillar la justicia del Señor sobre las naciones significa gobernar sobre ellas. En el versículo 2, el Señor dice que este siervo no gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles. En tiempos del profeta Isaías, a los falsos profetas les gustaba gritar en las calles para hacerse notar y así poder reclutar a más miembros para su grupo. Este siervo, en cambio, traerá la salvación a su pueblo de una manera sencilla y humilde, siempre cumpliendo la voluntad de su Señor. En el versículo 3, el Señor nos dice que su siervo no romperá la caña desquebrajada ni apagará la mecha que aún humea, sino que promoverá con firmeza la justicia. La mecha que arde débilmente son los pueblos paganos
que tienen un acercamiento a Dios bastante lastimado y espiritualmente son una caña quebrada, pues su religiosidad está contaminada con elementos supersticiosos e idolátricos, que son contrarios a la ley del Señor. Pero un día el Mesías vendrá, y cuando venga, dará a conocer con firmeza la justicia del Señor a todos los pueblos. Él los rescatará de las tinieblas y los llevará a la luz. El reinado del Mesías no solamente será para Israel, sino que será para todas las naciones, y no descansará ni desmayará hasta que haya anunciado este reino de justicia y de paz en todas las islas, o sea, hasta los lugares más lejanos de la tierra. En los versículos del 5 al 6, el Señor habla con su siervo personalmente y le dice: Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. El Señor llama a su siervo alianza de un pueblo. Según estas palabras, el Mesías vendrá al mundo a hacer una nueva alianza con su pueblo, para así traer su luz y su salvación al mundo entero. El siervo del Señor abrirá los ojos a los ciegos, liberará a los cautivos y rescatará a los que viven en tinieblas. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11, versículos del 2 al 6, leemos que Juan, que en la cárcel había oído hablar de las obras de Cristo, envió a sus discípulos a decirle: ¿Eres tú el que había de venir, o debemos esperar a otro? Jesús les respondió: Vayan y cuenten a Juan lo que ven y oyen. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva. Y dichoso aquel que no haya escándalo en mí. Aquí vemos que según San Mateo, esta profecía del siervo de Yahvé se cumplió en Jesucristo, el Hijo de María la Virgen de Nazaret. En él se cumplieron todas las esperanzas del pueblo. Él es el cumplimiento de las profecías. Él es el enviado, el que había de venir a traer luz para las naciones y gloria a su pueblo Israel. Alabado sea el Señor.